Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantar. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la casa de Dios en esta mañana. Sean amigos que nos honran con su presencia, pues sean bienvenidos de igual manera a la iglesia de Cristo. Un domingo más, un domingo menos. Lo importante es que estamos con vida. Lo importante es recordar siempre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. ¿Quién de los que está acá tiene cicatrices de cuando era pequeño? Levante la mano. Los que no han levantado la mano, asumo yo que no tienen cicatrices. Fíjense que yo tengo una cicatriz en la rodilla, en esta rodilla de acá, y esa cicatriz yo me la di porque a mí me gustaba mucho andar en bicicleta. Creo que era uno de mis pasatiempos favoritos. Y un día había salido a la calle a andar en la bicicleta y no sé cómo, no pude controlar la bicicleta y me fui a dar en el filo del andén. Entonces desde entonces a mí me ha quedado una cicatriz en la rodilla. También tengo otra cicatriz, pero esta ya casi no se me nota, en la cabeza también. Pero esa no fue una herida la que me hice, sino que fue como que me quedó un poco el hueso, como, no sé, la verdad. El punto es que cada vez que me toco yo acá, recuerdo esa vez que yo me caí, y ese fue en el edificio de la iglesia. Andábamos como todos los niños corriendo, ¿verdad? Andábamos corriendo, andábamos ahí jugando con Cristian, y no me acuerdo quién otro, que es otro hermano de la iglesia en Chalchuapa, y estábamos saltando del pick-up del hermano Hipólito en ese momento. Estábamos saltando de allí para el broquel donde está el palo, hay un palo en el parqueo de la iglesia. Estaba saltando yo ahí y cuando salto no me fijo bien y pegué con la cabeza en el filo del... No sé cómo fue que no se me abrió la cabeza en ese momento, pero esa cicatriz a mí me recuerda esa vez que yo estaba jugando. Y no le cuento lo que me pasó después, ¿verdad? Porque después lloré por el dolor, pero después lloré porque mi mamá me pegó bien fuerte. No le vayan a contar ni le vayan a decir. Hermanos, ahora, ¿cuántos de nosotros hemos tratado de intentar cubrir esas cicatrices? No sé si usted hay una cicatriz en su cuerpo que le causa vergüenza probablemente o que no le gusta cómo luce esa cicatriz y probablemente ha intentado y ha buscado la manera de poder cubrir esa cicatriz. Por ahí dicen, ¿verdad?, que las mujeres son un poquito más, en ese sentido, más delicadas, ¿verdad?, que no les gusta que se les noten las cicatrices. A nosotros de hombre, como somos algo ranger, da igual, ¿verdad? No le prestamos mucha atención. Pero probablemente, hermanos, esas cicatrices que hoy tenemos, a nosotros nos recuerdan etapas de nuestra vida probablemente que nos causaron mucho daño. Y que probablemente en el momento que causamos esa cicatriz, pues esa cicatriz causó mucho dolor físico, probablemente lloramos, probablemente tuvo que intervenir el médico, probablemente tuvieron que hacer algunas puntadas en nuestro cuerpo. Pero el propósito de esas cicatrices es para recordarnos a nosotros un momento que pasamos en nuestra infancia. Hoy vamos a estar hablando en esta mañana, hermano, acerca de la belleza de las cicatrices. Y ese es el tema que yo le he titulado el sermón en esta mañana, la belleza de las cicatrices. Pero no vamos a estar hablando de las cicatrices físicas que nosotros tenemos, sino vamos a estar haciendo énfasis en aquellas cicatrices que tenemos en nuestro interior, es decir, en nuestra alma. Y para ello quiero que utilicemos un ejemplo tangible, un ejemplo que podemos observar a través de la palabra de Dios, cómo Dios obró en esta persona, cómo Dios utilizó a esta persona, cómo Dios curó estas heridas que tenía esta persona y cómo después esta persona se hizo grande dentro del reino de Dios. Y quiero que me acompañe por favor al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 22, Lucas 22 capítulos 31 en adelante. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Versículo 33. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Versículo 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos a estar analizando un poco acerca de la vida del apóstol Pedro. En este momento Pedro se encuentra defendiendo, ¿verdad?, ese sentir que él en su profundo corazón tenía con Jesucristo. Jesús en este versículo, en esta porción de la Biblia, profetiza lo que Pedro iba a hacer. Pero quiero que le prestemos atención a la respuesta que Pedro le da. Porque Pedro, si estudiamos los evangelios, si analizamos a detalle la vida de Pedro, nosotros nos podemos dar cuenta que Pedro tenía muchos problemas. Y problemas que tenían que ver a veces con su carácter. Y en el versículo 32, versículo 33, Pedro saca a relucir el carácter que él tenía en lo más profundo de su ser. Porque cuando Jesús le dice que Satanás había pedido su alma para zarandearla, la respuesta de Pedro no fue una respuesta humilde, no fue una respuesta aceptando la voluntad en ese momento, sino que la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Dice: si tengo que ir a la cárcel, voy a ir contigo. Y no solo a la cárcel, sino que también a la muerte. Mira, hermanos, en este momento Pedro no dimensionaba las palabras que Jesús le estaba diciendo. Probablemente nosotros podemos ver y podemos analizar y decir, bueno, la actitud que Pedro está tomando ante la adversidad que se le iba a presentar era probablemente la actitud que todo discípulo de Jesucristo debía de tener en ese momento. Y claro que es así, ¿verdad? O sea, la actitud que Pedro está teniendo en ese momento es una actitud de fidelidad. Porque está ofreciendo o está diciendo que va a ser fiel ¿a quién? A Jesucristo. ¿Está mal? No está mal. El problema es que si nosotros estudiamos más adelante, nos damos cuenta que la actitud que Pedro tenía no iba conforme a lo que él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque fácilmente Pedro no vivió consigo mismo esas palabras que en ese momento estaba diciendo. Y fíjense que si analizamos la historia de Pedro, nos damos cuenta que Pedro fue un siervo, fue un discípulo que había entendido el significado del reino. Él había sido o había estado en el ministerio de Jesús acompañándolo y había demostrado una fidelidad a Jesús, había mostrado esa pasión que él tenía por el ministerio, por el reino de Dios. Inclusive ya en Mateo capítulo 16, si usted se recuerda, ¿verdad?, fue el primero en declarar quién era Jesús. Cuando Jesús se presenta a sus discípulos y les dice, bueno, ¿quién dicen las personas que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Cuál fue la respuesta que Pedro hace o da? Bueno, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro era una persona de fuertes convicciones. Inclusive, si usted se recuerda, en una ocasión cuando estaba con Jesús, Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas. Eso nos demuestra que el carácter de Pedro era un carácter bastante fuerte, pero a la misma vez bastante comprometido con la obra del reino de Dios. Pero ¿sabe cuál fue el problema de Pedro? Es que en el momento más crucial, en el momento en el que Pedro debía demostrar la fidelidad a Jesucristo, Pedro fue llevado por el miedo que había en su corazón. Y quiero que por favor me acompañe
ahí mismo en Lucas, recuerda las palabras que Pedro le dijo a Jesús: te voy a seguir o te seguiré, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Bueno, más adelante en los versículos 54 vemos la realidad de Pedro. Dice la palabra de Dios: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro sabía la promesa que le había hecho a Jesús. ¿Cuál era la promesa que le había hecho a Jesús? Te voy a seguir, voy a estar contigo. Si tengo que ir a la cárcel, voy a ir. Si tengo que morir, voy a morir contigo. Y Pedro estaba cumpliendo esa promesa que le había hecho a Jesús. Versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él, o sea, Pedro, lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, versículo 59, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y el versículo 61, un versículo bastante triste para la vida de Pedro. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el versículo 62 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué pasó con Pedro? Minutos antes, horas antes, Pedro le había dicho a Jesús: estoy dispuesto a morir contigo. Pero cuando vio la situación, cuando vio el momento, la dificultad del asunto, lo que Pedro hace es negar a Jesucristo. Y no solo lo negó una vez, sino que lo negó 3 veces. Lo interesante es que ese momento marcó un antes y un después para la vida de Pedro. En ese momento, cuando Pedro niega a Jesucristo mientras Jesús era juzgado, Pedro se olvidó de la promesa que le había hecho al maestro. Lo interesante de esto es que ese momento causó un impacto en lo más profundo del corazón de Pedro. Porque cuando Pedro niega a Jesús por 3ª vez, yo me imagino esta escena, ¿verdad? Vemos ahí a Jesús, vemos que él niega 3 veces a Jesús, y vemos a Jesús que vuelve a ver a Pedro, y Pedro vuelve a ver a Jesús, y hacen un contacto visual. Y en ese momento en el que hacen ese contacto visual, Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Y en ese momento entonces dice la palabra de Dios que Pedro se entristeció, pero aparte de entristecerse, dice que lloró amargamente. Mire qué difícil. Lloró amargamente. Él, hermanos, al demostrar el autor que había llorado amargamente, Pedro realmente en lo más profundo de su corazón, él se sintió roto, se sintió avergonzado y se sintió sin esperanza. Porque había cometido algo
Le había fallado al Maestro, le había fallado a Jesús. Y él se sintió totalmente con una tristeza profunda en su corazón. Ahora, si aplicamos esta parte de la historia de Pedro a nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros alguna vez le hemos prometido algo a Dios, pero luego le fallamos? Piense, ¿alguna vez usted le ha prometido algo a Dios y le ha dicho: Dios, voy a hacer esto, voy a seguirte, voy a hacerte fiel, y empieza a prometerle a Dios, pero en vez de cumplir esa promesa que le ha hecho a Dios, falla? ¿Alguna vez usted se ha sentido como Pedro? ¿Ha llorado amargamente? ¿Se ha sentido quebrado? ¿Se ha sentido roto por algún error que ha cometido en su vida? Bueno, la historia de Pedro, hermanos, de este preciso momento de la negación, nos muestra a nosotros que incluso, escuche bien, las personas más fuertes, con un carácter más firme, pueden fallar. Escuche bien, las personas más fuertes pueden fallar. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que a pesar de los errores, a pesar de las cicatrices, a pesar de las rupturas que podamos tener en nuestra vida, ¿sabe qué es lo importante? Que Dios nunca deja de amarnos. Eso es lo importante. Porque Dios nos ama aún con nuestras imperfecciones, aún con nuestros errores, aún con nuestras rupturas, que son consecuencias en muchas ocasiones de nuestras propias decisiones. A veces las rupturas vienen, a veces las cicatrices se forman en nuestro corazón, a veces los problemas llegan a nuestra vida porque son consecuencia a veces de las decisiones que nosotros tomamos. A veces esas rupturas que tenemos en nuestro corazón pues son el reflejo tal vez de decisiones que hemos tomado no conscientes de lo que somos, sino que inconscientes probablemente de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces, a veces fallamos y eso hay que entenderlo. Una persona, por el hecho de ser predicador, de ser ministro, de ser pastor, no lo hace inmune a fallar. Puede fallar. Está propenso a fallar. El hecho de que usted venga aquí todos los días a la iglesia no lo hace inmune tampoco a fallar. Claro, podemos fallar. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que nosotros, escuche bien, somos vulnerables. Somos vulnerables. Somos seres vulnerables. Y si usted no entiende que es vulnerable, si usted no entiende que su corazón es frágil y que se puede romper por decisiones que usted puede tomar, pues estamos mal en ese sentido. Pero tenemos que ser conscientes de que nosotros podemos fallar. Y nuestros errores quiebran y hacen ruptura en nuestro corazón. Ahora, lo interesante de todo esto es que a pesar de que Pedro había fallado, a pesar de que Pedro se había quebrado y había llorado amargamente por el error que había cometido, la historia no se queda ahí. Y quiero que vayamos y saltemos hasta el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Juan capítulo 21, versículos 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volviendo a decirle por segunda vez, dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió y dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice el versículo que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y él te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sí. Pensando humanamente, probablemente nosotros no le hubiésemos dado una segunda oportunidad a Pedro. Porque Pedro había prometido seguir a Jesús hasta la muerte. Pero en el momento más crucial, Pedro abandona a Jesús. Como humanos, siendo sinceros, hermano, probablemente nosotros, si hubiésemos estado en esta posición, no le hubiéramos dado una segunda oportunidad a Pedro. Pero lo interesante de la historia es que Dios de las rupturas restaura. Escuche bien, Dios de las rupturas restaura. Y fue lo que encontramos en esta porción de la Biblia. Encontramos cómo Jesús restaura a Pedro después de que Pedro había cometido un gravísimo error en su vida. Vemos la actitud de Jesús. Jesús en ningún momento juzgó a Pedro. Jesús en ningún momento señaló a Pedro. Jesús en ningún momento le recordó a Pedro y le dijo, tú me fallaste. No, lo que Jesús hace es algo totalmente diferente a lo que un ser humano en su naturaleza hubiese hecho. Porque lo que Jesús hace es buscar a Pedro. Si usted se fija, es Jesús quien busca a Pedro. Porque Jesús sabía la condición en la que Pedro estaba. Y lo más interesante de esto es que Jesús lo confronta. Sí lo confronta, pero lo confronta con amor. Lo confronta con amor. Cada pregunta que Jesús le hace refleja las 3 veces que Pedro lo negó. Pero en lugar de enfocarse en el problema que había cometido Pedro, en la ruptura que había tenido Pedro, lo que Jesús hace es que darle una misión. ¿Y cuál era esa misión? Apacienta mis ovejas. Entonces, esta porción de la Biblia, hermanos, nos muestra a nosotros la esencia de la gracia de Dios en la vida de un ser humano. Porque si bien es cierto, Pedro había fallado, si bien es cierto, Pedro había hecho muchas cosas malas y negativas, Jesús lo restaura con su gracia. Jesús lo perdona. Y no solo lo perdona, sino que lo afirma como uno de los pilares dentro de la iglesia. No solo lo perdona, sino que le da una comisión para que su gloria y su poder se manifieste en la vida de Pedro. Cuando estaba leyendo y preparando el sermón, vino a mi mente una palabra japonesa, que el año pasado se hizo bastante famosa. De hecho, hay un grupo de música cristiana, por así decirlo, ¿verdad?, que tituló a ese álbum que sacaron Kintsugi. No sé quién ha escuchado esta palabra de Kintsugi. El Kintsugi, no sé si lo pronuncio bien, ¿verdad? No soy japonés. Es una técnica japonesa, escuche bien, que repara las cerámicas rotas. Pero lo interesante de esta técnica de restaurar las vasijas o todo lo que tiene que ver con cerámicas rotas es que esta técnica lo hace con oro. Entonces, unen las piezas de cerámica, tapa, en vez de ocultar las grietas, que probablemente nosotros tal vez fuera lo primero que hiciéramos, ¿verdad?, ocultar las grietas para que no se vean las grietas. Lo que hace esta técnica japonesa es que las resalta, es decir, les da un valor, convirtiendo la pieza en algo aún más valioso y aún algo más hermoso a la vista de las personas, porque cada grieta es cubierta con este tipo de material, que en su caso es oro. Entonces, pensando en este sermón, analizando la historia de Pedro, se me vino a la mente esta técnica, porque prácticamente es lo que Dios hace en la vida de Pedro. Lo que Jesús hace en la vida de Pedro no es ocultar las cicatrices que Pedro tenía, sino que darle ese valor, darle ese valor a través de su gracia. Lo que Jesús hace en la vida de Pedro no es avergonzarlo por las cicatrices que tenía en su corazón, sino que lo que él hace es restaurar sus heridas de una forma diferente.
Ahora, hay algo en nuestra vida que probablemente nosotros pensemos o digamos, Dios no puede restaurar eso en mi vida. Recordemos de que la gracia de Dios, hermanos, es más grande que cualquier error o fracaso que hayamos tenido en nuestra vida. Probablemente hoy esté usted en este lugar con heridas profundas en su corazón que lo avergüenzan, que probablemente lo hacen sentir de menos. Probablemente usted esté en este lugar y sienta pena por decisiones o por errores, fracasos que usted haya llevado en su vida. Y probablemente usted dice, bueno, no tengo una solución. Pues déjeme decirle que sí hay una solución. Y esa solución se llama Jesucristo. Se llama la gracia de Jesús. Porque la gracia de Jesús es la que puede restaurar nuestro corazón. Aún en que nuestra mente y en nuestro corazón tengamos el pensamiento de que no somos nada ante las personas, que nuestra vida ha sido fracaso tras fracaso y que no somos nada. Bueno, lo que Dios hace con nosotros es que a través de esos fracasos, a través de esos errores, Dios nos usa, Dios nos restaura y Dios nos vuelve más valiosos. Y eso lo debemos de tener bien presente en nuestras vidas. Así que puede tener 1,000 cicatrices en su corazón, puede tener 1,000 heridas en su corazón, pero recuerde que la gracia de Dios es la que restaura esas heridas, convirtiéndolas en más valiosas para Dios. Ahora, para ir finalizando, hermanos, nuestras cicatrices, escuche bien, nuestras cicatrices restauradas son un testimonio vivo de Dios en nosotros. Porque, por cuestión de tiempo, ya no lo vamos a ver, pero si usted empieza a leer más acerca de la historia de Pedro, Pedro al final, después de ser confrontado por Jesús con amor, después de reconocer que necesitaba de Jesús, hermano, Pedro se convirtió en una persona sumamente importante para el reino de Dios. Porque Pedro fue el que predicó allá en el discurso de Pentecostés. ¿Se recuerda? Allá en Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Fue Pedro quien se paró, tomó valentía y empezó a predicar. Fue el primero que empezó ese discurso. Pedro, de igual manera, hermanos, fue quien empezó a utilizar sus dones. Ese don que Dios le había transmitido de curar a las personas, fue Pedro quien lo puso en acción rápidamente. Cuando sanó, de igual manera, a un cojo en el evangelio, en el libro de Hechos, en el capítulo 3. Entonces, de igual manera, hermanos, después Pedro murió. Escuche bien, Pedro estuvo dispuesto a sufrir y a morir por Cristo. Sufrió persecución, sufrió probablemente muchos desprecios de aquella cultura, sufrió persecución e inclusive estuvo dispuesto, escuche bien, a morir por Cristo. Según la tradición, ¿verdad? Dicen de que Jesucristo fue crucificado o pidió ser crucificado, porque lo iban a crucificar, pero él pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Porque él dijo, no puedo morir como murió Jesucristo. Entonces él pide morir de una forma distinta a la que murió Jesucristo. Murió crucificado, sí, pero con la cabeza hacia abajo. Entonces, al final de la historia, Pedro entendió realmente lo que la gracia hace en la vida de una persona. Porque después de fallar, Dios lo restaura, Dios sana sus heridas, Dios resalta sus heridas y luego esas heridas son el testimonio de que Dios ha trabajado en su vida. Porque al final Pedro fue un ser sumamente importante para el reino de Dios. Ahora bien, hermanos, Dios de igual manera usa nuestra restauración, escuche bien, para hacernos mejores cristianos. Dios nos restaura con el propósito de que usted y de que yo seamos mejores cristianos. Recuerde usted, hermano, de que el poder de Dios se perfecciona ¿en dónde? ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? Bueno, se perfecciona en nuestra debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice eso. Pero él me dijo, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En nuestra debilidad.
Así que quiero invitarlo, hermano, en esta mañana a que se deje restaurar por Dios. Deje que Dios restaure su vida. Escuche bien, Dios no nos desecha cuando nosotros fallamos. Dios no nos desecha cuando nosotros fallamos. Así como esta técnica japonesa del kintsugi, Dios lo que hace con nosotros es hacernos una cerámica más valiosa. Porque Dios nos hace más fuertes a través de esa restauración. Y recuerda, hermano, que las cicatrices que probablemente tengamos en nuestro corazón cuentan la historia de su gracia. Así que si hay algún amigo o amiga que quiere entregar su vida a Cristo Jesús en esta mañana y desea ser restaurada su vida, pues hoy es el día en el que usted puede restaurar su vida. Hoy es el día en que Dios puede hacer milagros con su vida. Hoy es el día en el que Dios puede empezar a unir esas partes que están fraccionadas en su corazón y empezar a unirlas y crear un propósito en usted. Y Dios, hermano, escuche bien, amigo, Dios lo va a usar para su gloria y para su honra. No sabemos cómo, no sabemos dónde, pero estoy seguro de que Dios lo va a usar para su gloria y para su honra. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén.